y forman parte de todo ese paquete donde también está el derecho a la salud, está el derecho al trabajo, está el derecho a la vida digna, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso genera, sin embargo, muchas confusiones. Y la primera tiene que ver con la terminología. Es decir, bueno, hay unas personas que llamamos indígenas que tienen derechos que el resto no tienen. Bueno, ¿quiénes son esas personas? Y esto se presta también, evidentemente, a, por un lado, confusiones de la gente, ¿no? Por el mismo término, la palabra, como también a manipulaciones políticas, porque dependiendo de a quienes les reconozca estos derechos, voy a tener que cumplir como Estado o como empresa, etcétera, en defender o ¿no? cumplir, digamos, con la ley correspondiente. Y una primera confusión entonces que surge es con la palabra misma indígena, ¿no? Muchas personas, y a mí me lo preguntan constantemente y bueno, salen en las discusiones, se confunde la palabra indígena con la palabra indio o a veces también con la palabra indigente. Y aquí tenemos, digamos, y ahí también voy a hacer una pequeña disquisición etimológica. La palabra indígena viene del latín y significa el originario de un lugar. Es decir, la palabra indígena es sinónimo de originario, de nativo, de aborigen. Todas son palabras equivalentes, digamos, ¿no? Son sinónimos. Sin embargo, claro, en la historia, esto es muy importante, porque aquí hay también una discusión histórica importante, en la historia de América, ¿no es cierto? La famosa confusión de Colón, que pensó que llegó a la India y que había llegado acá, y de ahí viene, ¿no es cierto?, el apelativo de indios. En realidad, en el siglo XVI, la palabra indios era utilizada para referirse a todos aquellos que no eran europeos y no eran africanos. Los que no eran europeos y no eran africanos, todos eran indios. Indios eran los japoneses, indios eran los chinos, indios eran los de la India, indios eran los de América. ¿No es cierto? Entonces todos eran indios. Pero además, no solamente es una confusión de Colón, sino que el uso de ese término está asociado estrechamente a una historia de dominación, de discriminación, de explotación y de sufrimiento. Entonces, los descendientes de esos pueblos que existían cuando llegan los europeos a América, ¿no es cierto?, y que Colón llamó indios, ¿no?, heredan, ¿no?, a lo largo de su historia todo este sufrimiento, que como ha mencionado el profesor, obvio, no terminó hace 200 años con la declaración de la independencia, no. Es una historia que sigue existiendo discriminación, sigue existiendo injusticia y siguen existiendo incluso muertes, ¿no? Tenemos el caso más reciente, ¿no?, en la Amazonía también, de estos líderes Ashaninka, ¿no?, Edwin Chole y los otros que fueron asesinados por los madereros ilegales, pero que esto es permanente, ¿no? Si todos los años ocurre en Conga, ocurre en otros lados, ¿no? Esta situación de discriminación, de racismo, de injusticia, y entonces eso hace que los términos que se utilicen para estos derechos muchas veces conllevan a que la población diga: yo no soy indígena. ¿Por qué? Porque la palabra indígena está relacionado entonces no con el origen etimológico de la palabra, no con el sistema de derechos y leyes, ¿no?, internacionales y nacionales, sino con esta historia de dominación y de explotación, ¿no? Y eso supone entonces un problema. Porque finalmente, y cuando estamos hablando de derechos, estamos hablando de, entonces, el término indígena es una categoría social y jurídica. Y esto es bien importante de aclarar. Entonces, no solamente el problema con el término, voy a volver sobre el término después, pero es entonces una categoría social y jurídica. ¿Qué significa esto? Las categorías sociales las utilizamos, ¿no? Además las utilizamos en ciencias sociales, las utilizamos en los censos, las utilizamos para clasificar a la población. Entonces, somos hombres o somos mujeres, somos adultos o somos niños, etc. Entonces, son categorías que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, sustancialmente, ¿cuál es la diferencia entre un joven que tiene 17 años y 8 meses o uno que tiene 18 años y 3 meses? ¿Es más maduro 6 meses después?
No necesariamente, puede ser que sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido a los 18 años? Que uno se convierte en adulto oficialmente. Es decir, uno pasa a ser parte de otra categoría social. Y por lo tanto tiene entonces otros deberes y otros derechos. Puede votar en las elecciones, puede tener un DNI, bueno, hoy día DNI pueden tener todos, hasta los niños recién nacidos, digamos, ¿no? Un DNI para votar en las elecciones. Puede, por ejemplo, hacer una serie de trámites, encontrar trabajo, etcétera, 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 ¿no? Bueno, es una categoría social y es una categoría jurídica. La categoría social nos ubica en relación a otras personas. La categoría jurídica lo que hace es nos hace sujetos de deberes o derechos que probablemente aquí el abogado, o ese antropólogo, nos podrá ayudar a aclarar eventualmente, ¿no? Entonces, el ser indígena corresponde entonces a una categoría. El hecho de reconocerse una persona como indígena significa, o originario, ¿no? O como quieran llamarlo, nativo, significa, ¿no?, reconocerse sujeto de ciertos derechos. Por ejemplo, el ser consultado, ¿no? La famosa ley de la consulta, que tiene sus problemas también, podemos también discutir con más detalle, significa que, por ejemplo, ¿no es cierto?, si alguien quiere entrar a mi territorio o quiere hacer, ¿no?, alguna ley que me va a afectar, tiene la obligación de consultarme, porque me está afectando mis derechos. Bueno, eso no lo tenemos todos los peruanos, lo tienen los indígenas, ese derecho. Bueno, ¿cómo establezco entonces quiénes son? Y aquí entonces la cosa se complica más porque existen criterios objetivos y existen criterios subjetivos. ¿Qué significa esto? Que las personas que pueden ser sujetos de estos derechos, que pueden entrar a esta categoría de, entre comillas, ¿no es cierto?, indígena, tienen que ser personas que son efectivamente descendientes de los habitantes originarios, ¿no?, de este territorio antes de que sea un estado moderno. Y en segundo lugar, que esas personas se sientan identificados con esa tradición. Entonces, en realidad, bueno, hay más detalles, ¿no?, porque esos criterios objetivos se pueden desglosar en varios puntos, ¿no? El idioma, por ejemplo, es uno, pero no necesariamente. Es decir, uno puede haber perdido la lengua originaria, la pueden haber hablado los abuelos, de repente ya la persona no la habla, pero si yo me siento parte de esta tradición, aún si hemos perdido el idioma, sigo teniendo estos derechos. Entonces, en realidad se pueden reducir, ¿no?, todos los criterios a estos dos fundamentales. Uno, efectivamente yo soy descendiente de un pueblo, ¿no?, originario de ese territorio, y dos, que me siento parte de esa tradición. Y entonces eso plantea un problema, ¿no?, a la gente que gobierna, ¿no?, que toma las decisiones en el país, ¿no?, a las famosas élites y a las empresas transnacionales de las que nos hablaba el profesor Bobbio, porque entonces, ¿no?, ¿a quién se tendría que consultar en el país? ¿No? Si le preguntamos a la gente, ¿no?, a la mayor parte de los peruanos, ¿ustedes se consideran descendientes de los habitantes originarios, se sienten parte de esa tradición andina o amazónica? Y como dijo el propio ministro de Cultura hace como 2 años, ministro Peirano, dijo, bueno, de repente se tendría que consultar al 70% de la población peruana. Bueno, si el 70% de la población peruana se considera, ¿no?, descendiente de estos habitantes originarios y parte de esa tradición, se les tiene que consultar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado, ¿no es cierto?, y las empresas, en fin, ¿no?, muchas de las medidas que se tendrían que consultar, no les conviene que hayan tanta población a la que se consulte, ¿no? Entonces se reduce, se trata de reducir. Y es en ese contexto donde salen, por ejemplo, varias autoridades, entre ellos algunos ministros, creo que el mismo presidente Humala, a decir, no, ya no son indígenas porque tienen celular, ya no son indígenas porque, qué sé yo, usan zapatillas, o no sé, viajan en avión, o sabe Dios qué. Cuando eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque el ser indígena significa que tú eres, ¿no?, descendiente de un pueblo originario, no significa que tienes que ir galato por las calles, ¿no es cierto? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, ¿no es cierto?, en la mentalidad de muchas personas, eso es ser indígena. Y se les hace imposible imaginarse que uno puede ser descendiente de un pueblo originario, mantener la tradición, mantener ciertos valores, ciertos principios
¿no? Heredados, ¿no? de los antepasados, y al mismo tiempo pues, usar celular y ver televisión y estudiar en la universidad y hacer lo que les dé la gana con su vida, ¿no es cierto? Bueno, ahí lo que pueden en realidad hacer con su vida, ¿no? Ahí hay un problema entonces de querer identificar, ¿no es cierto?, un imaginario, ¿no? Una manera de entender lo que es ser indígena o no ser indígena. Y esta es una de las grandes luchas políticas de las sociedades indígenas hoy en día. Hubo una famosa anécdota en Brasil hace como 20 años, terrible anécdota, porque había habido justamente una matanza, una masacre en la Amazonía brasileña, y entonces un grupo de líderes van a la capital de Brasil, a Brasilia, a una conferencia internacional, vienen periodistas de todo el mundo, y se presentan, y de repente llegan los periodistas y dicen, estos no están con plumas, no están calatos, no están pintados, están con saco, corbata o vistiéndose como cualquier otro, entonces no son indígenas, no les hacemos caso, ¿no? Entonces hay siempre ese desmerecer, ¿no? Desmerecer, ¿no es cierto?, los reclamos de esta población. Y para terminar, quiero igual terminar más con la idea también de gobierno. ¿Cuáles son entonces estos derechos, principales derechos que tienen estas personas, que son millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y que existen además en todos los continentes? Hay pueblos indígenas en Europa, en Asia, en África y en América y en Oceanía. Todos estos pueblos, estas sociedades tienen una serie de derechos, pero los principales sobre los cuales se construyen todos los demás derechos, porque hay muchos derechos, hay derecho a la propia administración de justicia, hay derecho al uso del propio idioma, a las creencias religiosas, etcétera, etcétera, pero hay dos principales que todas estas sociedades reclaman en el mundo, y no solamente reclaman, digamos, formalmente en un documento, sino por los que dan la vida en sus luchas cotidianas, que son el territorio y la autodeterminación. Entonces, y esto es bien importante, ¿no? Es decir, hay varios derechos, como digo, pero los dos fundamentales tienen que ver con el derecho al territorio y el derecho a la autonomía y a la autodeterminación. Y el sistema de Naciones Unidas, y entonces esto es bien importante, se los concede. Y en el caso peruano, al haberse firmado, al Perú haber ratificado el convenio 179 de la OIT, se convierten en derechos constitucionales. Es decir, las poblaciones originarias peruanas, andinas y amazónicas, y eventualmente costeñas, donde las hay, ¿no es cierto?, tienen derecho a su propio territorio y a su propia autodeterminación. Y esto es lo más complicado, ¿no? Y por eso también es lo que generalmente no tiene más dificultades, lo que causa más muertes en las luchas indígenas, etc. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿no?, la formación jurídica, ¿no?, los estados, se presupone que justamente lo que define a un estado es eso, ¿no? Un estado autónomo, tiene su propio territorio y tiene su autonomía. Entonces la pregunta es, ¿no?, mucha gente se hace, entonces, ¿qué vamos a crear? Estados dentro del estado, ¿no? O sea, se van a independizar. Entonces ahora, ¿no?, los ayánicas van a crear su propio estado ayánica y se van a independizar del Perú, o los aymaras se van a independizar. Bueno, ese es el temor que existe en mucha gente. La mayor parte de sociedades indígenas no tienen pretensiones de independizarse, pero aún si lo quisiera hacer, están en su derecho, ¿no es cierto? ¿No? Si a los aymaras algún día quieren independizarse, bueno, ¿no?, finalmente no celebramos la independencia también nosotros, el 28 de julio, día feriado y todo lo demás. Bueno, si otros quieren independizarse, bueno, tienen el derecho a hacerlo, eventualmente. Pero en general ese no es un problema. Lo que la gente quiere es poder decidir sobre su propia vida y sobre su propio territorio y sobre los recursos que tienen en su propio territorio, ¿no? Y esto es fundamental, porque además, cuando los indígenas, ¿no?, las comunidades, ¿no?, nativas, comunidades campesinas, los pueblos originarios, reclaman, por ejemplo, sus derechos sobre el territorio, no están pensando, además, en términos de propiedad, que es un concepto totalmente ajeno. Para muchas sociedades, pensar que el bosque, o el agua, o el río, o la tierra puede tener dueño, es como que pensemos nosotros que somos dueños del aire.
Entonces, no, este es mi aire y es mío y nadie más puede respirar, si quieres respirar mi aire, me tienes que pagar alquiler. ¿No es cierto? O sea, nos parece absurdo, ¿no? ¿Quién es dueño del aire? El aire, pues, todos respiramos, ¿no es cierto? Bueno, es igual, ¿no? El bosque, la tierra, la montaña, el río, el lago, no pueden ser de un dueño particular que después puede alquilar o vender ese espacio, ¿no? Entonces, cuando los indígenas reclaman sus derechos territoriales, no están pidiendo, ¿no?, en un sentido estricto, ¿no?, tener propiedad sobre eso. O sea, sí lo piden porque, bueno, ese es el lenguaje que se usa ahora, ¿no? Pero no en el sentido de que después eso lo quieren vender o alquilar, ¿no? Fundamentalmente de lo que se trata es de poder decidir, es decir, volvemos, ¿no?, al inicio de la presentación del profesor Bobbio, gobernar su propio espacio, poder decidir qué se hace ahí, administrar sus propios recursos, tomar decisiones sobre ese espacio donde la gente vive. Y entonces eso es, digamos, lo que todavía queda pendiente. ¿Qué ha ocurrido en América Latina en los últimos 20 a 30 años? Una aparente paradoja, ¿no es cierto? Una paradoja formal, pero en realidad es una cosa perfectamente lógica de acuerdo al mundo en el que vivimos, y es que todas las reformas constitucionales que se han dado, ¿no?, incluyendo por ejemplo el caso nuestro, la Constitución del año 93, lo que hacen es reconocer más derechos a las comunidades originarias, ¿no?, indígenas, campesinas, y sin embargo todas las constituciones, ¿no?, de Chile a México, toditas, ¿no?, lo que hacen es quitarle derechos sobre su territorio. Entonces tienen más derechos culturales, pero tienen menos derecho sobre el propio territorio. Y esto es algo que ha impactado, ¿no?, y eso además en el contexto, ¿no es cierto?, de las industrias extractivas, de la globalización, de la presencia, digamos, las amenazas, ¿no es cierto?, ambientales, llevan, digamos, a los altos niveles de conflictividad y eventualmente también, pues, de situaciones trágicas donde la gente, pues, pierde la vida peleando por su territorio, por esta autonomía, por el derecho a decidir sus propios modelos económicos, de vida, de gestión de sus recursos, etc., ¿no? Y creo que es, ¿no?, entonces ahí, con esto termino y le paso la posta a Gustavo, es la tarea que queda pendiente, ¿no? Y creo que ahí, además, digamos, de exigir, ¿no?, y ir viendo, ¿no?, soluciones políticas, ¿no?, de mediano y largo plazo a estos problemas, ahí sí creo que nos corresponde, y creo que la invitación del profesor Bobbio también en ese sentido, ahí tenemos todos una responsabilidad. El hecho